Ahí deberías ver el PDF, ¿sí? De la materia, el primer apunte, ¿sí? Bueno, cualquier cosa que no entendés, me parás, me preguntás, ¿sí? Digo, no avancemos si te trabas en algo, ¿ok? Bueno, la materia es, como ya sabes, estadística y la idea que vamos a ver hoy es más bien conceptual y un montón de definiciones para ponernos de acuerdo en conceptos básicos, bueno, en definiciones de variables, qué son, cómo trabaja la estadística, sí, bueno, ya obviamente en cualquier disciplina, bueno, aparece y la idea es que la estadística trabaja con datos, sí, y bueno, la idea es recolectarlos, ordenarlos, sacar conclusiones sobre los mismos, calcular algunas medidas que vamos a ir viendo que permitan a la hora de tener que tomar alguna decisión orientados justamente en algunos valores que nos den los métodos que vamos a aplicar. ¿Sí? Siempre viste que en las materias aparece como un disparador, un problema que genera ver justamente los conceptos a partir de aplicaciones, en este caso en la empresa, ¿no? Fíjate que es un caso de una empresa en donde el director de recursos humanos de una fábrica de productos de limpieza convoca a empleados de su área para fin de organizar algunos cursos de capacitación. Sí, bueno, en general las áreas afectadas o que van a hacer el curso son empleados de las áreas de mantenimiento, de producción y de administración. Se va a realizar un relevamiento del personal. El relevamiento en estadística es conseguir información de, en este caso, los empleados de esta empresa, ¿sí? Por ejemplo, información en cuanto a la edad de cada uno de los empleados, el sexo, la sección en la que se desempeña, que puede ser una de estas tres, ¿sí? Producción, administración o mantenimiento, el nivel de estudios, la cantidad de horas disponibles para la capacitación, la disposición para recibir la capacitación y la opinión sobre la organización de algún sector de trabajo. Nos hablan que esta empresa en total tiene 2.700 empleados y que en realidad no se va, por razones de tiempo o de costos, no se le va a preguntar a todos esta información. Entonces, lo que se va a hacer es solamente preguntarle a un subconjunto de estos 2.700. En estadística, a este conjunto, que es el formado por todos, en este caso los empleados de la empresa, se lo llama población. Y cuando yo selecciono un subconjunto de esa población, por una cuestión de costos, que después vamos a ver un poco mejor cuando adelantemos en la teoría, se dice que se selecciona una muestra. Entonces, en realidad, se va a obtener información de todas esas características que antes te nombré, nivel de estudio, sexo, edad, etcétera, no de los 2.700. A veces no se puede, sino de 900. Bueno, el tema es que la estadística se encarga de seleccionar de una forma razonable esos 900. Si yo, por ejemplo, si de esos 2.700 seleccionara, suponte, no sé, a todos los más jóvenes, y ahí quisiera sacar un promedio de edad de la empresa, que después vamos a definir bien qué es un promedio, pero bueno, en particular uno está acostumbrado a trabajar con promedios por más que no lo defina formalmente, ¿sí? Por ejemplo, un promedio de una nota, si yo tengo en una materia, no sé, un 10 y un 8, ¿sí? El promedio es 10 más 8 dividido 2. Bueno, en cuanto a, por ejemplo, edades, si yo le preguntara las edades a 900 de los más jóvenes de esta empresa, o sea, de los 2.700, seleccionar a los más jóvenes y calculase un promedio de la edad, ese promedio no estaría bien. O sea, lo que tiene que pasar es que a la hora de seleccionar estos 900 casos, se dice que la muestra tiene que ser representativa del total, ¿sí? Y eso después vamos a ver técnicas que me permiten seleccionar muestras representativas. Este tema de muestra y población es más bien de la segunda parte de la materia, pero en esta primera algo nombran, ¿sí? Con lo cual por eso hago una pequeña introducción. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Sí. Perfecto, avanzamos entonces. Bueno, justamente por eso, para ponernos de acuerdo en cómo calcular las medidas, cómo seleccionar la muestra, etcétera, vamos a definir un montón de cosas. Sí, hoy más bien va a ser teórica y yo te voy a dar ejemplos para que lo puedas entender relacionándolo siempre con cosas conocidas, ¿sí? Bueno, acá dice, para poder tomar decisiones, que era lo que te comentaba al principio, más acertadas, necesitamos sistematizar la información. O sea, vos pensás que yo voy a tener
para cada una de esas 900 personas un montón de información, o sea, voy a tener datos sueltos, como así se llama en estadística, ¿sí? Y aplicar las técnicas implica reducir esos datos, sistematizarlos, obtener conclusiones, ¿sí? Bueno, esto es para que lo leas después, un poco de historia de la estadística, que veas el video. La idea es, a ver, ¿de dónde parte la estadística? La palabra estadística viene de la palabra estado. Y por otro lado, hay como dos ramas, ¿no? En realidad, por un lado, en el año más o menos 1600 se empezó a desarrollar el análisis de la información para entender un poco los juegos de azar. Se contrataban a matemáticos o estadísticos para que dijeran ¿sí? de qué forma había que apostar en Europa, ¿sí? En particular en Francia, para obtener más chances de ganar. ¿Sí? Esas más chances de ganar también va a ser parte de esta materia y la vamos a ver en esta primera parte y tiene que ver con probabilidades y cosas que te van a ir resultando conocidas porque se escuchan permanentemente, ¿sí? Bueno, hay varias definiciones de estadística. Surge entonces como necesidad de orientar a aquellas personas que jugaban a juegos de azar para poder apostar mejor. Y por otro lado también para recoger información, por ejemplo, para el cobro de impuestos, de ver qué tenía la gente. Y ahí se empezaron a desarrollar lo que hoy conocemos como censos, relevar información, ¿sí? O sea, recoger datos para después analizarlos de forma tal que sean apropiados a los fines de, bueno, negocio, empresa, actividad, datos para el gobierno. Como ya sabes, estamos rodeados de datos, ¿sí? Hay algo importante que tenés que saber y es que la estadística se divide en dos, básicamente, en dos grandes grupos. Uno es lo que se llama estadística descriptiva, que consiste en recolectar la información, presentar la información, caracterizar la información, decir, por ejemplo, cómo son esos 900 empleados, ¿sí? O sea, qué características tienen en cuanto a edades, en cuanto a varones, mujeres, en cuanto a, por ejemplo, nivel de instrucción. Entonces, la estadística descriptiva consiste en describir justamente la población que yo estoy estudiando mediante métodos que incluyen la recolección de los datos, la presentación, y esto lo vamos a ver en un ratito a partir de cuadros y de gráficos, y también qué características tienen. ¿Sí? Eso es lo que se llama estadística descriptiva. En cambio, la estadística inferencial también son métodos y técnicas, ¿sí? Pero a diferencia de la estadística descriptiva, yo tengo una muestra, por ejemplo, esos 900 datos, pero aplico métodos que me permiten sacar conclusiones sobre la población en total, o sea, sobre los 2.700. Voy a un caso conocido. INDEC. Bueno, INDEC es el Instituto de Estadística de Argentina. Tiene diferentes encuestas. Por ejemplo, la más conocida y la que mensualmente sale en los medios es la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares no pregunta a cada uno de nosotros, de los 44 millones de argentinos, cuál es nuestra ocupación, cuál es nuestra edad, ¿sí? Sino que le pregunta una muestra. O sea, por ejemplo, en Argentina más o menos hay 13 millones de hogares, ¿sí? La EPH, en la encuesta permanente de hogares, va a una muestra de más o menos 28.000 hogares. Ahora, a todos estos hogares, a los 28.000, se le pregunta cierta información, un montón hay más de 90 preguntas, ¿sí? O características que se miden. Ahora, cuando uno escucha en la tele, en los medios, por ejemplo, que la desocupación en Argentina es de la tasa de desocupación del 10,2%, ahí ya me están hablando de no de los 28.000 hogares, sino que se aplicaron métodos que me permiten decir que, por ejemplo, para todos las localidades, digamos, que mide la encuesta permanente de hogares, yo puedo decir que la tasa de desocupación es del 10,2%. O sea, no estoy describiendo con estadística descriptiva solo a los 28.000 hogares y a su población, ¿sí? Sino que estoy describiendo a aproximadamente la EPH representa no el total de Argentina, pero más o menos unos 30 millones de personas, ¿sí? Entonces digo, bueno, de la población que debería estar trabajando, que tiene la edad de trabajar, el 10,2% está desocupada. Eso es hacer una inferencia, o sea, es analizar datos de una muestra e inferir a los datos de la población, que en este caso, más o menos te dije que la población representada son 30 millones en total, ¿sí? Esto incluye
inactivos, o sea, bebés y hasta personas jubiladas. Pero bueno, dentro de estos 30 millones hay una parte que se analiza, que son los activos, y se les hace cierta cantidad de preguntas o se miden ciertas características que permiten establecer cuál es, en este caso, la tasa de desocupación. ¿Sí? Bueno, esa es la diferencia entonces que tenés que tener claros entre estadística descriptiva o estadística inferencial. Suele pasar que alguna pregunta del examen está relacionada con eso, ¿sí? Antes de seguir, vamos a definir bien formalmente qué es cada una de estas cosas. Así podemos avanzar. Y esto también que va a ser muy, muy importante. Bueno, censo versus muestra. Si para medir la tasa de desocupación yo le preguntara a cada uno de los hogares y a cada uno de los miembros de los hogares, se dice que estoy haciendo un censo. En Argentina, el censo, y en general en todos los países, en algunos se hace cada menos, pero bueno, en Argentina en particular, se hace cada 10 años un censo de población. El último fue en el 2010. Sí, bueno, correspondía que se haga en el 2020. Bueno, por razones de la pandemia se suspendió, pero cada 10 años las Naciones Unidas dice que hay que hacer un censo en los países. En ese censo, bueno, sí te recordarás del último, pero en particular se miden un montón de cosas de cada persona. Si eso es hacer un censo, preguntarle a todos. ¿Sí? Cuando se trabaja con toda la población, se obtienen datos de toda la población, estoy haciendo un censo. Hay censos de población, hay censos de docentes, hay censos económicos en donde se censan a cada una de las empresas para, por ejemplo, conocer características en cuanto a cantidad de empleados, no sé, facturación, ganancias, etcétera, ¿sí? En cambio, cuando se selecciona un subconjunto, estoy hablando de, se está realizando un muestreo, ¿sí? Bien. Vamos a seguir por acá. Esto después vos lo lees con detenimiento, si hay alguna cosa que no entiendas, me lo preguntas, pero la idea es que yo voy complementando y todo lo que digo va a estar ahí, ¿sí? Pero complemento con ejemplos para que se entienda mejor. A ver, a veces un censo, o sea, como es muy caro, bueno, justamente el de población se hace cada 10 años, ¿sí? Pero a veces no es solo porque es caro que no se realice un censo más seguido, sino porque, por ejemplo, si una fábrica produce lamparitas, ¿sí? Y se quiere sacar un lote al mercado y se quiere ver si ese lote se puede lanzar al mercado, es decir, no tiene fallas, ¿sí? O la cantidad de fallas de, no sé, de 100 lamparitas, hay una que falla, bueno, eso puede llegar a ser normal. En las empresas se hace lo que se llama un control de calidad. Ahora, si yo tengo un lote de 1000 lamparitas, no puedo probar todas las lamparitas a ver cuánto duran, ¿sí? Porque voy a destruir todas, digamos. El costo no es solo por el costo, sino que me quedo sin lamparitas para lanzar al mercado. Con lo cual, a veces la muestra se torna completamente necesaria. O sea, yo de ese lote de 1000 lamparitas, supongamos que selecciono 20 y digo, bueno, voy a analizarlo de cierta forma, a ver cuál es la duración de esas 20. Esas 20 las voy a perder, porque yo voy a calcular el tiempo hasta que dejen de funcionar. Pero ahí la empresa toma decisiones en cuanto, bueno, no sé, si de esas 20 hay solo 2 que fallaron, supongamos que se establece eso como parámetro, ok, el lote de 1000 lo voy a lanzar al mercado, porque esa proporción de falla dentro de mi muestra es aceptable, ¿se entiende? Entonces, a veces la muestra es condición obligatoria, o sea, no hay otra opción, y es lo que aparece ahí, lo que está escrito por ahí, ¿sí? Bueno, población, y esto ya antes te lo dije, pero vamos a definirlo formalmente, es el conjunto de todas las unidades en estudio. En estadística se llama población, pero no solo hablo de población humana. Por ejemplo, el conjunto de lamparitas fabricadas por una empresa es la población de lamparitas, ¿sí? Y acá, bueno, está claro porque dice, pueden ser personas, no sé, animales, cosas, como en este caso las lamparitas, hechos, ¿sí? Que se seleccionan según un criterio. Se pueden medir o se pueden contar. El criterio de selección está dado por el objetivo de la investigación. Si yo quiero medir, y vamos al ejemplo de la desocupación, obviamente mi población va a ser el conjunto de personas en edad de trabajar, ¿sí? Bueno, se quieren estudiar las condiciones laborales de los empleados de una determinada fábrica automotriz, la población será la cantidad de personas que trabajan en esta fábrica. A ver, pero por ejemplo, si yo no quiero analizar todas las áreas de la fábrica, sino que solo quiero conocer
las condiciones laborales de algún área en particular, mi población la redefino. Entonces digo, son los empleados de la empresa que trabajan, por ejemplo, en el área de finanzas. ¿Se entiende? O sea, uno puede limitar la población en estudio y eso va a tener que ver con qué es lo que yo quiero como objetivo de mi estudio. ¿A qué llamamos unidad de estudio en estadística? O también se llama individuo o también se llama unidad estadística. Repito, acordate que individuo no tiene por qué ser persona, ¿sí? Está determinada por los elementos, a cada uno de los elementos de la población que yo estudio. En el caso del conjunto de todas las lamparitas que produce una empresa, serán cada una de las lamparitas. Bueno, en este caso o podría ser la persona o el animal o la lamparita o cosa o el hecho que nos va a dar la información que estamos buscando. Un ejemplo interesante es ver que mi población puede ser el conjunto de países de América Latina, porque yo quiero medir, por ejemplo, la mortalidad infantil de cada país o el Producto Interno Bruto de cada país, etc. O sea, mi población va a ser el conjunto de países de Latinoamérica. Cada unidad de estudio, unidad estadística o individuo son cada uno de los países, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué es una muestra? Esto ya te lo dije, es una porción o un subconjunto de mi población. Cada uno de los elementos que forman parte de la muestra también se denomina unidad de observación. Es importante que la muestra sea representativa. Por ejemplo, has oído hablar de las muestras para medir la intención de voto de algún determinado candidato o cuál es el porcentaje que se espera que obtenga algún candidato en las próximas elecciones. Bueno, no se le pregunta a toda la población, ¿sí? En Argentina. Incluso si yo quisiera medir solamente la intención de voto en Capital Federal, tampoco se le pregunta a los 3 millones de individuos, o bueno, mayores de 18 serían menos, que viven en Capital Federal, sino que se selecciona una muestra. Ahora, si yo voy a seleccionar una muestra y, por ejemplo, digo, bueno, no sé, voy a ir al barrio de Recoleta y ahí voy a preguntar la intención de voto. Esa muestra no es representativa de toda la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entiende que el dato que yo obtenga de ahí va a estar lo que se llama sesgado en estadística. O sea, ahí se está cometiendo un sesgo. Yo estoy seleccionando una muestra, por ejemplo, digo, elijo 1000 personas de Recoleta. Y bueno, esas 1000 personas van a tener una orientación política que no va a ser la representativa de todo lo que es las distintas comunas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a ver métodos en la segunda parte de la materia que me permiten tener técnicas para realizar muestras representativas o seleccionar casos de modo tal que sean representativos. Algo que en esta primera parte tenés que tener en cuenta es que las muestras son representativas cuando yo las elijo aleatoriamente los casos. Lo que te decía antes, si estoy hablando de los empleados de una empresa y quiero evaluar la edad promedio de esos empleados, yo no puedo seleccionar a los más jóvenes o no puedo ir a un área determinada porque quién sabe ese área determinada, no sé, tiene un perfil determinado de edad. Entonces se seleccionan aleatoriamente a ciertos empleados, eso me permite garantizar la representatividad de una muestra. Bueno, ¿a qué se lo llama unidad de relevamiento? Es la unidad que aporta la información que estamos buscando y a veces coincide o no con la unidad de estadística o unidad de estudio. Por ejemplo, cuando se realiza ya sea una muestra o un censo, esto es lo mismo, ¿sí? Para definir la unidad, un censo de población, cuando el censista o la persona que va a relevar la información llega al hogar, en general contesta una persona del hogar y contesta por todos los individuos del hogar. O sea, la unidad de relevamiento es aquella que me brinda la información. Pero en realidad, la unidad estadística, a mí me interesa saber la edad de todas las personas. ¿Se entiende la diferencia? Pero hay una que contesta por ellos. O sea, ¿cuántos años tiene? Si contesta, no sé, supongamos una madre, sí, bueno, va a decir cuántos hijos tiene, qué edad tienen los hijos, si está casada, etcétera. Bueno, esa es la unidad de relevamiento, ¿sí? O unidad de información. Es la que me aporta la información, que a veces coincide o a veces no con la unidad de análisis. Bueno, y como eso hay un montón de ejemplos, ¿no? En donde puedo no coincidir. Si la empresa me brinda información de sus empleados y la información me la está brindando, por ejemplo, el gerente de recursos humanos,
esa sería la unidad de relevamiento, pero la unidad de estudio van a ser los empleados, porque a mí me interesa analizar a los empleados, no al tipo que me contesta sobre los empleados. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, también podría pasar que el relevamiento se haga a cada uno de los empleados y cada uno de ellos me conteste sobre su edad, su nivel de instrucción, etc. En este último ejemplo, la unidad estadística coincide con la unidad de relevamiento. Bueno, variable en estudio, y esto es importantísimo. Cada uno de los datos que yo obtengo o características del estudio son las variables, se llaman variables en estadística. Entonces, las variables son características que yo observo en cada uno de los elementos de la población y que en general varía de un elemento a otro. Por ejemplo, las edades no tienen por qué ser iguales. No todos los empleados de la empresa van a tener la misma edad, pero a veces sí pueden coincidir. O sea, pueden variar de un elemento a otro. No es condición necesaria, ¿sí? Pero en general varían. Esa característica o cualquiera, ¿no? Bueno, acá aparece como ejemplo, de nuevo, si la unidad de estudio es un empleado de la industria o de una empresa, nos podría interesar el estado civil, ¿sí? Por ejemplo, si es soltero, si es casado, si es divorciado, si es viudo, si está unido de hecho o unido legalmente. Entonces, el estado civil es una característica de cada una de las unidades de estudio, ¿sí? Y que toma valores distintos en función de las respuestas de cada una de esas unidades. Los valores distintos en este caso son soltero, casado, divorciado, viudo, etc. Bueno, dato. El dato entonces es cada una de las respuestas que se obtienen de las características en estudio. Ejemplo, soltero es un dato, ¿sí? En el caso de que la variable o característica, bueno, esto está mal, ¿no? O sea, la cantidad de horas que trabaja, bueno, es cualquiera, sea el estado civil, ¿ok? Por ejemplo, en el caso que fuese la cantidad de horas, ahí sí, la cantidad de horas trabajadas, cada empleado me va a decir cuántas horas trabaja diariamente. Si alguno hace horas extras, supongamos, bueno, algunos van a decir 8 horas. 8 horas es un dato. Otro me va a decir 12, por ejemplo. Y bueno, ese también es otro dato. ¿Sí? Va a depender de cada uno de los empleados cada una de las respuestas. Repito, pueden coincidir o no. Podemos resumir los conceptos estudiados hasta ahora en un gráfico. A ver. Bueno, esto yo creo que más que entenderlo te puede llegar a confundir, pero acá lo que aparece es, yo tengo una población, ¿sí? Y por ejemplo selecciono una muestra de esa población, ¿sí? Que son, supongamos, los triangulitos rojos. Estas pueden ser las distintas áreas de la empresa, ¿sí? Pero esto te recomiendo hasta incluso, acá tenés varias hojas para saltear, porque está más claro por cómo lo definimos, ¿sí? Bueno, ahí la parte de muestreo también, que es la estadística inferencial, eso ya lo vimos, que es la unidad en estudio, también ya lo vimos, la unidad en estudio o de observación. Y bueno, acá importante, y ahora continuamos con ejemplos basados en este caso de la empresa, ¿sí? Bueno, algunas respuestas en el caso de la empresa, algunos aplicando los conceptos que vimos, por ejemplo. La unidad en estudio. ¿Quién nos proporciona la información? O sea, para saber quién es la unidad en estudio, yo debería ver quién nos proporciona la información. Bueno, el empleado de la empresa, que trabaja en el área de mantenimiento, en el área de producción o en el área de administración. A las unidades yo las tengo que definir bien. Fíjate que acá no dicen los empleados de una empresa, sino que si yo ya conozco cuál es la empresa, la tengo que nombrar en un estudio o en una presentación de información. Yo tengo que decir cuál es la empresa y si son de todas las áreas los empleados o no. O sea, tengo que definir bien la población en estudio y sus unidades. En este caso, como se le pregunta a los empleados en particular, coincide la unidad de estudio con la unidad de relevamiento. Acordate del ejemplo que te di, si yo en cambio relevo la información a través de un registro que me provee el director o el gerente de recursos humanos. La población. ¿Quiénes poseen las características de interés? Son todos los empleados de la empresa, que en este caso son 2.700. En cambio, la muestra es a cuáles yo les voy a preguntar y son las 900 personas que se eligen con técnicas determinadas de forma tal de que esa muestra sea representativa. ¿Hay muestras o hay estudios que trabajan con muestras no representativas? Sí, hay un montón y ya vamos a ver ejemplos.
no es en esta parte, ¿sí? Bueno, variables, entonces recordad que variables son características o, en otras palabras, qué queremos saber de cada unidad en estudio. Y aparecen como ejemplos edad, sexo, sección en la que se desempeña, nivel de estudios, disposición para recibir la capacitación, opinión sobre alguna organización de su sector de trabajo, nivel, bueno, de estudios, eso ya te lo dije, cantidad de horas disponibles para capacitación, estado civil y cualquier característica que se te ocurra, ¿sí? Con el fin de determinar el grado de calidad de los embutidos producidos, este es otro ejemplo, en un frigorífico durante la última semana, se considera una muestra representativa a 5 unidades tomadas de la última partida producida. A ver, vamos a leerlo de nuevo. Se quiere determinar el grado de calidad de los embutidos producidos en un frigorífico durante la última semana. Entonces, aparece como que se selecciona una muestra y se considera representativa a las 5 unidades tomadas de la última partida producida. Si lo relacionamos con lo de las lamparitas, por ejemplo, podría pasar que mis máquinas tengan alguna falla, o sea, que empiecen a funcionar bien y que en algún momento empiecen a fallar. ¿Sí? La máquina que tengo o las máquinas. O lo mismo para el caso de los embutidos. Con lo cual, tomar 5 unidades de la última partida producida podría hacerme llegar a concluir en cosas erróneas, o sea, porque justamente al seleccionar las últimas podría pasar que vengo produciendo todas bien y que de golpe la máquina empieza a fallar y que digo, bueno, a ver, selecciono las 5 últimas para ver si lanzo ese lote de embutidos al mercado. Digo, no, están todos fallados. Y saco una conclusión y digo, bueno, en realidad toda la producción está fallada, pero justamente como sesgué mi selección y solo estoy analizando las últimas, a mi criterio no es una muestra representativa. Entonces, es falso porque para que la muestra sea representativa debe realizarse de acuerdo con una técnica aleatoria. Bueno, justamente esta es la opción. Como vos ya habrás visto en análisis, en álgebra, cada uno de los apuntes tiene preguntas. Y bueno, están buenos porque es como para repasar un poco lo que se ve en la teoría y además son preguntas de tipo el examen, ¿sí? Bueno, etapas de un análisis estadístico. Hay un montón de etapas que tiene un análisis estadístico. Lo primero que se tiene que hacer es fijar el objetivo, o sea, cuál es el problema que yo quiero estudiar, qué se quiere investigar. ¿Por qué? Porque en función de fijar esos objetivos y definir el planteamiento del problema, se va a definir cuál es la unidad de observación, o sea, cuál es mi población, qué es lo que yo quiero medir, ¿sí? Entonces, también se tiene que determinar la población, determinar la muestra. Una vez que yo defino el objetivo, determino cuál es mi población, decido si voy a hacer un censo o una muestra, listo. Una vez que decido eso, tengo que recolectar los datos. Hay distintas formas de recolectar los datos. Puede ser encuestas a través de Internet, puede ser porque exista un entrevistador que se para en una esquina y que, bueno, decide en función de ciertas cuotas que tiene, se llama cuotas, a cuando le dicen, bueno, vos tenés que entrevistar a cierta cantidad de hombres, cierta cantidad de mujeres que tengan entre tal edad y tal edad o cierto nivel de instrucción. Esto podría ser lo que se llama por observación directa. O el censista que va a cada una de las viviendas y tiene que relevar información. Bueno, eso también es por observación directa en el caso que sea presencial, ¿no? Y que se pueda. Eh, Acá encuestas puede ser, repito, una forma de ser online, también puede ser presencial. Eh, También puede ser que yo recabe información analizando fuentes de información que aparecen publicadas ya. Por ejemplo, si yo quiero relevar información de los países, que te di un ejemplo antes de América Latina, puedo ir a alguna página o algún organismo, ¿sí? A una página de un organismo que yo sepa que tiene información, ¿sí? Por ejemplo, CELADE, que es el Centro Latinoamericano de Demografía. Yo ahí voy a encontrar información de características de cada uno de los países de América Latina. Bueno, eso en general se llaman fuentes de información. Una vez que yo tengo los datos, ¿sí? Lo que voy a intentar hacer con la estadística, que es lo que vamos a ver, es analizarlos, ¿sí? Y clasificar la información, seleccionarla de cierta forma que me permita, por ejemplo, decidir si la información
tiene algún tipo de omisión o si es inconsistente, acá confusa o inconsistente, o si está sesgada, ¿sí? O si aparece algún valor de edad. Por ejemplo, no sé, tengo un número que me aparece en un informe que cargó el entrevistador, no sé, 180 años. Entonces digo, bueno, acá hay un problema, ¿sí? Hay un dato erróneo. Bueno, eso es otra etapa también del análisis estadístico, ¿sí? Que consiste en limpiar, lo que se llama limpiar la información, clasificarla, ordenarla, hacerla consistente. Un paso siguiente es lo que se llama la tabulación de los datos. Yo tengo todos datos sueltos. Bueno, lo que quiero hacer es ordenarlos y construirme una tabla que resuma la información recolectada. Y esto es lo que vamos a ir viendo. Las tablas tienen que tener un título claro, o sea, yo tengo que saber bien en esa tabla de qué información estoy hablando, ¿sí? Vos vas a ver que los cuadros que se presentan, si están bien, tienen que tener un título, tienen que tener una fuente, que por ejemplo la fuente podría ser elaboración propia en base a una encuesta, o INDEC, o CELADE, o bueno, cualquier empresa que me brinde la información, esa sería la fuente, ¿sí? Y bueno, la etapa importantísima, y es la que nos va a llevar gran parte de la materia, es el análisis de la información, ¿sí? A partir de técnicas, yo voy a encontrar determinados valores que se llaman parámetros y que luego vamos a ver, que me permiten realizar justamente esto que llamamos inferencias respecto de la población total, ¿sí? Bueno, decime cómo venimos hasta acá. La venimos bien. Buenísimo. Una vez que yo tengo todo esto, o sea que ya realicé mi análisis en general, se pretende publicar esos resultados, ya sea para una revista, para un medio o simplemente porque uno está trabajando para una empresa y tiene que hacer un informe para su jefe, ¿sí? Bueno, lo que se llama la publicación de los resultados. Bueno, justamente acá voy a incorporar en una presentación gráficos, cuadros, no sé, algún modelo estadístico que justamente va a surgir de todas las etapas anteriores, ¿sí? Bueno, en el caso de la empresa y el ejemplo este que venimos trabajando, acá en la etapa 3, que yo no te lo nombré, pero habla de plantear alguna hipótesis. Quien sabe no se necesita decir, bueno, por ejemplo, yo tengo la hipótesis de que un candidato va a obtener determinado porcentaje de votos. Eso es una hipótesis. Yo hago un estudio con todas las etapas que vimos para poder comprobarla, ¿sí? Si esa hipótesis la rechazo o no la rechazo, ¿sí? Bueno, en el caso de la empresa, quien sabe eso no es necesario, porque no se quiere una hipótesis, se quiere describir, no se quiere probar una hipótesis, por ejemplo, no sé, supongo que los empleados son todos con edades entre 40 y 50 años. No, simplemente se quiere describir el grupo sin probar una hipótesis. Yo quiero decir qué edades tienen los empleados de la empresa. ¿Sí? Bueno, esa es una parte que no, sí, pero bueno, cada cosa que vayamos viendo corresponde a una etapa de la que fuimos viendo de un análisis estadístico. Bueno, acá te acordás entonces que la idea era seleccionar una muestra, ¿sí? En esta encuesta, realizar una encuesta, acuérdate que es relevar la información sobre un subconjunto de la población. Si no realiza una encuesta, lo que se llama es realizar un censo, que es ir a cada uno de los 2.700 empleados. Bueno, acuérdate que definimos como variable a las características que se miden. Cada variable tiene en estadística lo que se llaman valores que toma, ¿sí? Que, por ejemplo, en el caso de la edad, la modalidad o valores que toma esa variable son la cantidad de años. Pensá en cada una de las 900 posibles respuestas que yo puedo obtener. Si mido, por ejemplo, el sexo de cada uno de los empleados, las respuestas posibles son femenino o masculino, en el ejemplo que nos dan. Si mido la sección, si puede ser la sección de mantenimiento, la sección de producción, la sección de administración. Importante, distinguir. Esto no es la variable, estos son las categorías o valores o modalidades que toma la variable. La variable es sección. En este caso, la variable es edad y los valores que toma la variable, yo qué sé, son 29, 37, etcétera, 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 que es la edad o cada uno de los datos que yo obtengo. ¿Sí? Esos son los valores que toma.
Bien, nivel de estudio, por ejemplo, es la variable. Las categorías, ¿sí? O modalidades que toma esa variable son primario, secundario, terciario, universitario, posgrado, etc. Horas disponibles para capacitación, esa es la variable. Y bueno, estas son las posibles respuestas, ¿sí? Después, si está dispuesto o no a recibir la capacitación. Y bueno, las posibles, esta es la variable, disposición a recibir la capacitación. Y cada uno de los 900 empleados me va a elegir alguna de estas respuestas. Si está disponible, disposición desfavorable, poco favorable, si le da lo mismo, ¿sí? Etcétera. La opinión acerca de, por ejemplo, algún área de la empresa. Si la opinión puede ser muy mala, puede ser regular, buena, etcétera. Estas son entonces las categorías y esta es la variable. ¿Qué vamos a ver ahora? La clasificación de esas variables. Como pudiste ver arriba, fíjate que hay algunas variables que se responden con un número. Por ejemplo, la edad. ¿Sí? La edad es una variable cuyas respuestas son números. Pero también aparecen otras variables cuyas respuestas no son números. ¿Se entiende? O sea, bueno, algunas variables se llaman cuantitativas o se clasifican como cuantitativas y algunas como cualitativas. Y eso es lo que viene en esta parte. Tipos de variables. Clasificación. Aparece un cuadrito en donde los tipos de variables pueden ser, como te decía, cualitativas, son las que no se expresan con números. Y cuantitativas, que se pueden cuantificar, son las que se expresan mediante números. Ejemplos, bueno, ejemplos de las que se llaman cualitativas, nivel de instrucción. Si nivel de instrucción es una variable cualitativa porque las respuestas son, como vimos, puede ser nivel primario, nivel secundario, nivel universitario. Pero también sexo, puede ser femenino o masculino, también es cualitativa, porque sus respuestas o categorías o modalidades no son números. Hay una diferencia entre lo que es el nivel de instrucción y lo que es, por ejemplo, el área de la empresa, ¿sí? Mantenimiento, finanzas, recursos humanos. El nivel de instrucción es una variable cualitativa que se llama jerarquizada u ordinal. ¿Por qué? Porque yo puedo ordenar a cada uno de los empleados de la empresa de acuerdo a su nivel de instrucción. Yo puedo decir que hay una persona, un empleado de la empresa que tiene un nivel de instrucción más alto que otra, porque el nivel de instrucción está jerarquizado. En cambio, lo que es el área de la empresa, que también es una variable cualitativa, yo no puedo ordenar las áreas de la empresa porque finanzas son nombres nada más, ¿se entiende? Son cualidades nominales, se llaman, ¿sí? Porque son nombres, o sexo, femenino o masculino. No implican una cantidad de años de estudio que puedo ordenar, como sí implica el nivel de instrucción, por ejemplo, no sé, a ver, algún otro ejemplo que se nos ocurra de variable ordinal, en caso de la opinión, favorable, muy favorable, no sé, terriblemente favorable, o sea, yo lo puedo ordenar, ¿se entiende? Algunas se pueden ordenar y algunas no. A las que yo puedo ordenar y que se las expresa no numéricamente, o sea, se las expresa mediante cualidades, se llaman, o categorías, a las que puedo ordenar se las llaman jerarquizadas u ordinales. Y a las que no tiene sentido ordenarlas, porque no implican ningún tipo de orden o jerarquía, se las llaman cualitativas nominales. Pero también vimos que hay variables cuantitativas, como por ejemplo la edad. O si pregunto, en vez de nivel de instrucción, si yo le preguntara a las personas cantidad de años de estudio y una me dice, por ejemplo, 9, yo digo, bueno, ahí puedo asumir que si tiene 9 años de estudio y empiezo a contar que formalmente los años de estudio aparecen a partir de sala de 4 en Argentina, entonces digo, bueno, cuento 9 años de estudio y más o menos va a tener primaria esa persona, tiene sala de 4, sala de 5, de primero a séptimo grado, supongamos. Entonces digo, bueno, eso tiene nivel primario. Entonces, una cosa es si me contestan la cantidad de años de estudio, en donde la variable ahí es cuantitativa, y otra es si me contestan directamente su nivel de instrucción, en donde la variable ahí es cualitativa, jerarquizada. Bueno, acá aparecen definidas cada una de las del tipo de variables, que es lo que yo ya te definí.
La idea es que cuando vos lo leas, digas, bueno, esto lo entendí, pues bueno, te lo doy un ejemplo acá. Variable cualitativa nominal adopta valores que pueden ser clasificados de acuerdo con categorías, pero sin orden jerárquico. Por ejemplo, el estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. O sea, yo no puedo ordenar. ¿Se entiende? Incluso pensar que una persona puede ser soltera, ¿sí? Después se puede casar, después se puede divorciar, después se puede volver a casar. O sea, ahí no hay un orden, ¿se entiende? Salvo, bueno, en soltero y casado. Pero en principio esto es una variable que yo no puedo ordenar a las personas en función de su estado civil, sino que sí las puedo clasificar, que es una variable cualitativa. Bueno, ahí hay otros ejemplos de grupos sanguíneos. Hay un caso particular que te quiero aclarar, que es el de la variable edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque las variables numéricas, o sea, las cuantitativas, se dividen en lo que se llama variables discretas o variables continuas. Por ejemplo, el caso de la edad, que es el más complejo, porque nos vamos a tener que poner de acuerdo en su definición y cómo la van a usar acá en la materia, y yo te la voy a dar cómo la van a usar, ¿sí? Pero vamos al caso muy, muy fácil, que es el salario de las personas. El salario de las personas, si yo preguntara cuál es el ingreso a una persona, me va a dar un número. Si le preguntara a otro empleado de esos 900, me va a decir otro número, que tiene o no tiene por qué coincidir con ese. El salario se dice que es una variable cuantitativa porque se expresa numéricamente y es continuo. Porque, por ejemplo, entre el salario de, yo qué sé, 15.000 pesos y un salario de 45.000 pesos, en el medio puedo tomar cualquier valor. O sea, hay empleados que pueden decirme que ganan 15.553 pesos mensuales. Incluso hay otro que me puede decir, no sé, 18.932,45. Es decir, entre estos dos valores, o entre dos valores cualesquiera de salarios, entre un mínimo de salario y un máximo de salario, se puede tomar infinitos valores acá. O sea, cualquier valor en el medio es posible, ¿sí? Entre estos dos o entre cualquier par de valores de salarios, cualquier valor es posible. Cuando eso pasa, la variable cuantitativa se llama continua. O sea, una variable es cuantitativa porque se expresa numéricamente y en particular es continua porque puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. En cambio, si toma solo algunos valores salteados o valores enteros, se dice que la variable es cuantitativa discreta. Y voy a un ejemplo fácil también antes de entrar en el tema de edad, que ahí hay una discusión al respecto. Cantidad de hijos. ¿Sí? Cantidad de hijos, no sé, selecciono una mujer y le pregunto cantidad de hijos. Las respuestas posibles son 0, que no tiene, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Obviamente va a haber un máximo posible, y porque la cantidad de hijos es finita. Ahí ya vamos metiendo, y eso lo viste como conceptualmente en análisis, lo de infinito o finito, ¿sí? Pero en principio esta variable es discreta, porque, por ejemplo, si yo selecciono, no sé, una mujer que tiene 2 hijos y una respuesta, otra respuesta posible podría ser una mujer que tiene 9 hijos. Bueno, entre estos dos valores no puede tomar infinitos posibles. 2,3, nadie me va a contestar, ¿sí? 2,9, 5,4. Entonces se dice que la variable cantidad de hijos es cuantitativa porque la expreso numéricamente, pero es discreta porque no toma cualquier valor dentro de dos cualesquiera. O sea, son valores salteados o enteros en este caso. Es lo que te aparece acá y cuando después lo leas vas a ver que cuando hablo de cantidad de casos, ya sea, bueno, en este ejemplo, conejos en una jaula, o número de casos de COVID registrados diariamente, digo, ahí son variables cuantitativas discretas. Ahora sí vamos al caso de la edad. A ver. Cuando nos preguntan la edad, el empleado te va a decir, o cuando preguntemos la edad del empleado, te va a decir directamente un valor entero, ¿no? 44. Sería muy loco que te contesten, no sé, 44 años y medio, pero podría pasar. Es decir, la variable edad puede tomar cualquier valor en un intervalo, porque yo la puedo expresar tan exacta como quiera. O sea, puedo decir cuántos años tengo, cuántos meses tengo, cuántos días tengo, o sea, cantidad de años y meses y días y horas y segundos. ¿Entiendes? O sea, la variable edad en la teoría es continua. Bueno, lo que pasa que en los relevamientos de información se usa
la edad cumplida, o sea, uno habla de cantidad de años que tiene, la edad de años que cumplido se llama en estadística. A esa variable en siglo XXI y en estadística se la va a considerar discreta, ¿sí? O sea, son valores enteros que vamos a tener como edad y eso aparece en algún momento más adelante, ¿sí? O sea, se toma como discreta. Pero bueno, ten en cuenta que hay variables entonces que son continuas y hay variables de altura de las personas o de los árboles o de, no sé, bueno, acá de un determinado vegetal, son variables continuas. Si el peso de ciertos deportistas es también una variable continua, el volumen de líquido escurrido en un ensayo es una variable continua, la cantidad de lluvia que cae en un determinado día en alguna determinada región también es una variable continua. O sea, te das cuenta que ahí la puedo expresar con cualquier número decimal, ¿sí? Bueno, y acá lo que se hace es clasificar cada una de las variables que vimos que se querían medir en los empleados de la empresa y acá es lo que te decía, la edad la toman como cuantitativa discreta. Podría ser continua según el objetivo de la investigación, si yo quiero más exactitud, ¿se entiende? O, por ejemplo, la edad de los bebés, en los bebés sí interesa, o sea, en los bebés de 0 a 1 año, o sea, no es lo mismo que tenga un mes el bebé para el pediatra, tiene que seguir su peso, que tenga 2 meses, que tenga 3 meses. Yo ahí digo 0 año cumplido. Sin embargo, a la hora del objetivo del estudio, que sería, por ejemplo, ver el peso de los bebés en un país determinado, y bueno, ahí sí me interesa saber mes a mes de los bebés menores de 1 año, cuál es la situación en cuanto al peso. Entonces ahí la variable yo la necesito continua, ¿se entiende? Pues estoy acotando dentro del año, me interesa saber en cuanto a meses y días incluso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ese es uno de los objetivos que uno podría tener. O en estadística, en demografía se mide la mortalidad infantil, bueno, es la mortalidad de los menores de 1 año. Interesa mucho qué pasa en los primeros 28 días de vida, con lo cual ahí también estoy tomando una fracción de la edad que no es que tiene 0 años o tiene 1 año, ¿sí? A mí me interesa saber cuántos días tienen los bebés y qué pasa con la mortalidad en ese caso, porque hay, no sé, políticas públicas que deberían aplicarse a cada uno de estos grupos y entonces voy a hacer diferencial en ver, no está bueno que la mortalidad, o sea, la tengo que estudiar, si va creciendo a medida que aumenta los días que va teniendo el bebé, tengo un problema serio de, por ejemplo, lo que es salubridad, ¿sí? O cuestiones de higiene, bueno, cuestiones de pero si en cambio ocurre antes de los 28 días, quién sabe se debe a cuestiones genéticas, ¿se entiende? Entonces es importante, según los objetivos del estudio, establecerlo. En el caso de la empresa, es discreta. El sexo es una variable cualitativa nominal, y esto ya lo vimos, y justamente los datos son categorías, y bueno, las respuestas van a ser femenino, masculino, y se define como nominal, ya que los datos se agrupan según características particulares. O sea, yo no los voy a ordenar, simplemente voy a decir, tengo tantas mujeres, tantos varones. La sección en la que se desempeña también es cualitativa porque no la expreso numéricamente, nominal. Y acá va una aclaración importante que se me ocurre por las dudas. Cuando uno releva la información, aparece lo que se llama una tabla de datos. Y en estadística, a veces en vez de escribir femenino y en vez de escribir masculino, un software lo identifica como, por ejemplo, un 1 en el caso de femenino y un 2 en el caso de masculino. Esto no implica que la variable sea numérica, sino que simplemente esto es un código que informáticamente conviene que se le da a cada una de las categorías que toma la variable. Entonces no tengo que confundirme porque aparezca un código, sino más bien es el concepto que yo defino. ¿Sí? El sexo es una variable cualitativa, o sea, no la expreso numéricamente. Yo voy a clasificar a mi población en cantidad de mujeres y cantidad de varones, ¿sí? Pero no porque tenga un código implica que sea numérica. Lo mismo con el nivel de instrucción. Yo puedo dar un código a cada uno de los niveles de instrucción, pero la variable sigue siendo cualitativa. En ese caso va a ser cualitativa jerarquizada por ordinal, ¿sí? Ya que estamos, adelantamos. Bueno, acá horas disponibles para capacitación. Si recordás, las respuestas posibles de esta pregunta era que el empleado debía elegir
hasta 1 hora, por ejemplo, o hasta 2 horas, o hasta 5. O sea, si bien la cantidad de horas disponibles, cada uno de ellos me puede decir, yo tengo 2 horas y media, o 3 horas 45 minutos voy a tener para realizar la capacitación. En este estudio se tomó como cualitativa jerarquizada porque no se le dio la opción de decir directamente cuántas horas disponibles tenía cada empleado, sino que se le da una serie de opciones, que lo vamos a ver más adelante, que se llama intervalos. Por ejemplo, hasta 1 hora, no sé, hasta 3 horas, etc. Acá hay categorías, o sea, esta variable es cualitativa. ¿Por qué jerarquizada? Y porque aquel que me dice que tiene 3 horas disponibles, entre 2 y 3 horas, por ejemplo, para dedicar a la capacitación, yo ya sé que tiene más horas disponibles que alguien que me dice que tiene hasta 1 hora disponible para la capacitación. Entonces yo puedo ordenarlo. Es cualitativa, ordinal o jerarquizada. La disposición a recibir la capacitación, acordate que las respuestas posibles eran favorable, desfavorable, sí, muy favorable. Es cualitativa porque no la expreso numéricamente y está jerarquizada. Bueno, acá también se puede considerar como nominal según el diseño o el objetivo del relevamiento, pero esa yo la puedo ordenar, la opinión, ¿sí? Desde la menos favorable hasta la más favorable. Bueno, acá la opinión, otra opinión sí es cualitativa, también jerarquizada. En general, la opinión acerca de un candidato es, viste que aparece como mal, muy mala, mala, buena, regular, muy buena, excelente. Yo qué sé, bueno, eso lo puedo ordenar. Es cualitativa, jerarquizada o ordinal. ¿Por qué es importante aprender a clasificar las variables? Porque no a todas las variables yo le voy a poder calcular un promedio, por ejemplo, o no a todas las variables le voy a poder aplicar alguna técnica, a las cuantitativas le voy a poder aplicar una técnica, a las cualitativas le voy a poder aplicar otra técnica. Los gráficos también que uno observa va a depender, o el tipo de gráfico va a depender de la clasificación de la variable, del tipo de variable que yo tenga en mi estudio, ¿sí? Bueno, vamos acá. Un tipo de repaso de lo que vimos hasta ahora. Pesos de atletas son variables cuantitativas continuas, volumen, ¿sí? De agua, de lluvia, de lo que quieras. Discretas, podría ser, por ejemplo, cuantitativa discreta, el número de donantes de órganos registrados en alguna provincia, la cantidad de estrellas de la galaxia y los ejemplos que yo te di, cantidad de hijos, cantidad de hermanos, ¿sí? Cuantitativa, esas son entonces discretas. Categórica, ordinal o jerarquizada. La posición de cada uno de los equipos de fútbol en una tabla de posiciones. Tengo el primero, tengo el segundo, tengo el tercero. Si esa es una categórica ordinal. Y acá, ojo, porque se expresa numéricamente, pero en realidad es un orden que se le da, no es cantidad de. Digo, yo no puedo promediar o calcular un promedio de posición, no tiene sentido. ¿Sí? Bueno, esta es una categórica ordinal. Ejemplo de categórica nominal, no sé, colores del arco iris, sexo, grupo sanguíneo, ¿sí? 0 positivo, 0 negativo, etc. Bien. Datos esperados y datos observados. Los datos esperados son los que un investigador espera si la hipótesis que se planteó al iniciar la investigación fuera cierta. Por ejemplo, un candidato no sé, a presidente, supongo, tengo una hipótesis que va a obtener más del 40% de los votos. Es un dato esperado. Los datos observados son aquellos que se encuentran en la muestra que yo relevo, ¿sí? Y estos reciben el nombre del dato que yo obtengo en mi muestra de un estadístico de la muestra. O sea, un dato observado dentro de una muestra es lo que se llama un estadístico de la muestra. Importante, hay una diferencia entre lo que es el valor obtenido a partir de una muestra y el parámetro. Por ejemplo, la tasa de desocupación. Yo antes te dije que la encuesta permanente de hogares me dijo que el último dato aproximadamente creo que es del 10,2%, la tasa de desocupación. Pero esto se relevó en una muestra, esto es un estadístico de una muestra. El parámetro es el que yo obtendría o el que espero obtener si yo hiciera un censo de mi población. En general, el verdadero valor de la tasa de desocupación no se conoce porque no se hace un censo por una cuestión de costos, ¿sí? O, por ejemplo, en el caso del ejemplo
de los empleados, y yo digo, bueno, a ver, la edad promedio de los empleados. Tengo dos opciones. O le pregunto a los 2.700 empleados, en donde tengo 2.700 respuestas de edades de cada uno de ellos, el promedio sería sumarlas todas, y hablo de un ejemplo conocido, ¿no? Que es el promedio, que después igual vamos a definir bien en la próxima clase, pero digo, el promedio consiste en sumar las 2.700 edades y dividirlas por 2.700. Eso es lo que se llama el parámetro de la población, porque le estoy preguntando a cada uno y yo consigo el promedio de la población total. O si yo hiciera un censo de población, si el que se hace en Argentina cada 10 años, tengo la edad de cada una de las personas. Y si hiciera hoy, seríamos más o menos 44 millones de personas. Yo puedo sumar las 44 respuestas de las edades y dividir por 44 millones, sigo la cantidad que seamos, y eso me da el promedio de edad que se llama parámetro, porque es el valor de la población. Sin embargo, si yo tomo una muestra, y en el caso de los empleados fuese de 900 casos o de la cantidad que sea, en el ejemplo es 900, y yo le pregunto la edad a los 900 y saco un promedio de la edad de esos 900, sería sumar 900 valores, ¿sí? Y dividir por 900. Eso es un valor del estadístico de la muestra. Los estudios sobre la muestra permiten determinar valores que se denominan estimadores o valores estadísticos, a través de los que se podrá efectuar una correcta estimación sobre los valores de la población, que justamente se llaman parámetros. Los valores en estudio que en la muestra toman el nombre de estadísticos, en la población se denominan parámetros. Entonces, vos tenés que tener en cuenta que hay una diferencia. Cuando se habla de estadísticos, se habla de un valor que se obtiene a partir de una muestra. Y cuando se habla de un parámetro, se habla de un valor que se obtiene a partir de la población total. ¿Sí? Bueno, vamos a ver después en la segunda parte de la materia que no coinciden en general el valor que yo consigo del estadístico en la muestra con respecto al valor que yo consigo en mi población. Primero que en general no se va a conocer ese valor de la población, ¿sí? Porque por una cuestión de costo justamente yo seleccioné una muestra. Pero lo que la estadística va a proporcionarnos es una forma de medir cuán alejado está el valor que yo obtengo, que es el estadístico, a partir de la muestra respecto al verdadero valor. Y eso viene en la segunda parte de la materia. O sea, en la primera vas a ver, más que nada en el módulo 1, todo lo que es estadística descriptiva. Y ya después vamos a pasar a ver estadística inferencial. Con ese margen de error que yo tengo respecto a un estadístico y un parámetro, se lo llama margen de error, o también si uno lo ve desde el punto de vista contrario o complementario, es el margen de seguridad con que se realiza una inferencia, ¿sí? A partir de datos relevados en una muestra. Bueno, acá esto después vos lo vas a ver, digamos, pero son como te complementan, digamos, lectura. Bueno, esto lo lees y cualquier duda me preguntás, ¿sí? Pero en general suelen ser fáciles y siempre se aplican todos los conceptos que vemos. Cuando haya algo importante, yo te voy a decir realmente, bueno, esto léelo con atención, pero bueno, si lo lees, me preguntás. Hay lecturas que son obligatorias y lecturas que no. Bueno, decime si sigo avanzando, hasta acá se entendió, ¿hay alguna pregunta? Seguimos, ¿sí? Bien. Bueno, presentación de datos. Esta es la segunda lectura del módulo 1. Presentación de datos en tablas y gráficos. Ya algo te adelanté, pero la idea es ver cómo se construye una tabla, qué cosas hay que hacer cuando yo tengo los datos sueltos para armar una tabla y también qué gráficos voy a poder utilizar en función del tipo de variable que se tenga, ¿sí? Bueno, esto sí es importante y la idea es que se presente una situación práctica, ¿sí? La idea es basar todo lo que veamos en un archivo, que es este, que es un Excel, que se llama anexo de solicitudes. Acá estamos. Una red de empresas de turismo de nuestro país ha lanzado un programa que consta de varios paquetes turísticos para las vacaciones de invierno. Por este motivo, ha publicado en Internet, entre otros, dos tipos de paquetes, según se prefiere o no incluir excursiones.
Los datos recogidos en la web han generado una base de datos que se muestra en una planilla, que yo ahora voy a abrir y te voy a mostrar, ¿sí? Que se llama Anexo Solicitudes. Al final de este documento se explica brevemente el significado y la nomenclatura de las variables intervinientes para que se las pueda identificar en esta planilla. Bueno, si yo abro acá, vamos a ver ahí, bien. Ahí estoy abriendo el Excel. Decime si ves el Excel, María. A ver. Bueno, ahora no lo vas a ver, pero ahí confírmame si se ve. Ahí. Ah, perfecto. Bien. Bueno, vamos a analizar un poquito esta planilla. Ahí yo ya te leí en el chat, tranqui, si no funciona el micrófono. Bueno, voy a abrir la planilla y fíjate lo siguiente. Lo primero que yo puedo ver es que ahí tengo cantidad de noches que aparece como primera columna. O sea, en el Excel, no sé si lo manejas, pero en principio yo quiero darles como un panorama general del Excel y lo básico que tienen que saber para la materia que te va a ayudar muchísimo. Y bueno, si lo sabes, mejor todavía, digamos. Pero en principio con lo que veamos acá, te va a servir como una chapa para que entiendan el Excel y que es importante, porque al fin y al cabo uno ya no hace las cuentas a mano, ¿sí? En general se usa un software. El Excel es el más común y el que existe en cualquier empresa en particular, ¿sí? Y que debieran, en función de la carrera que tienen, poder manejarlo, desde lo básico hasta lo más complejo, ¿sí? Bueno, acá aparecen entonces distintas columnas. La primera, la columna A, B, C, que tiene el Excel, y el Excel, además de columnas, tiene filas, 1, 2, 3, etc. Si yo me fijo cuántas filas están ocupadas por los datos, todo lo que aparece ahí son datos. Digo, bueno, acá tengo 163 filas, pero en realidad el último dato es el dato 158. Vuelvo arriba, digo, ¿por qué? Porque empiezan justo en las 5, entonces me guío por el número de solicitud. Recordá que esto entonces son las solicitudes recibidas por las empresas de turismo en una primera semana de la oferta que se lanzó al mercado, paquetes turísticos, ¿sí? Entonces, hay 158 solicitudes. Estos triangulitos que aparecen acá y que yo despliego se llaman filtros en el Excel, que se ponen y se sacan si yo voy a datos, filtros, ¿sí? Datos, filtros. Bueno, tengo 158 solicitudes. Si yo abro ese triangulito, puedo ver de la 1 a la 158 y elegir cualquiera. Si alguien me dice, bueno, a ver, fíjate a dónde quería ir la solicitud número 7. Selecciono la número 7 y bueno, el destino es Miami. La cantidad de noches se va a quedar 7 noches en Miami. ¿Cuántas personas son las de esa familia o ese grupo de personas que viajan? Son 4. Bueno, acá aparecen distintas categorías que abajo definen como la categoría del alojamiento, ¿sí? Que prefiere el cliente, que puede ser económico, intermedio, superior o de lujo. El tipo de paquete, que también acá me explican en la descripción, tipo de paquete turístico según la inclusión o no de las excursiones, con excursión incluida o sin excursión incluida. Entonces vos si te fijas, acá me están dando distintos tipos de variables para cada una de mis observaciones. ¿Sí? La idea es trabajar un poco con cada una de estas variables. Bien, bueno, eso básicamente es el archivo que te quería presentar. Acá aparece, por ejemplo, cuál es el costo del pasaje en dólares y este total que aparece en blanco, este es el precio de cada pasaje por persona, o sea, del individual. Entonces, para calcular el total, si hay, por ejemplo, en esta primera fila, 4 personas que viajan y cada pasaje tiene el valor de $705, para calcular el total yo tendría que hacer 705 por 4. En el Excel yo puedo poner un igual o un más y elijo el 705, multiplico con el asterisco por la cantidad de personas. Y ahí yo voy a obtener 2.820, ahí hice calcular, por eso lo estoy calculando, que es el total que se va a pagar por los 4 pasajes. El Excel tiene la particularidad que si yo me paro en este cuadradito que ahí te estoy mostrando con la crucecita
y despliego hacia abajo con el mouse, yo voy a arrastrar la fórmula. Entonces, por ejemplo, en la fila 14, este 3.995 surge de hacer el valor de cada pasaje individual, que es 799, por 5, porque 5 es la cantidad de personas para ese grupo que va a viajar a Miami, ¿sí? Entonces ahí tengo el total. Y bueno, lo arrastro hacia abajo hasta la última solicitud y tengo el valor de cada uno de los grupos familiares o grupos que viajan, ¿sí? El valor total que se va a pasar, que se va a pagar por el total de los pasajes. Bueno, acá aparece la empresa, distintas empresas que son las líneas aéreas, ¿sí? Entonces vos ya te das cuenta que aparecen distintas variables, numéricas, no numéricas, etcétera. Bueno, avanzamos acá un poquito más. ¿Cuál va a ser el objetivo? Bueno, vamos a llegar a ver, por ejemplo, construir una tabla que se llama de distribución de frecuencias para cada variable. Vamos a poder responder preguntas como, por ejemplo, ¿qué porcentaje de las solicitudes se va a alojar como máximo 20 noches? ¿O cuál es el promedio de noches en los que se va a alojar o la cantidad en promedio de noches de las solicitudes, ¿sí? O por solicitud? ¿O qué cantidad de solicitudes registra un total de pasajes por grupo en cuanto a valor mayor a $5.000, etcétera? Digo, ¿cuál es el porcentaje de solicitudes o de grupos que van a viajar por aerolíneas argentinas? Analizando esa información y construyendo tablas de frecuencias y gráficos, vamos a poder contestarlas, ¿sí? Bien, bueno, a ver, seguimos un poquito más. Mirá lo siguiente. Acá lo que hacen es, en vez de avanzar con el Excel, que tiene un montón de datos, que son 158 datos con un montón de variables, aparece algo más simple para que veamos lo que es una tabla, ¿sí? Supongamos que la tabla muestra las ausencias del personal de una empresa en 10 días tomados al azar. O sea, acá aparece un ejemplo descolgado, pero más cortito para entenderlo. Ausencias del personal de una empresa tomados en 10 días al azar. O sea, se selecciona una muestra de días. Supongamos del mes, de los 30 días del mes, se seleccionan 10 días. Número de observación, si yo veo la tabla, justamente llega hasta 10. Estos son cada uno de los días. Son mi unidad de relevamiento, unidad de información. ¿Qué información o qué característica voy a relevar en cada uno de esos días? Bueno, ¿cuántas ausencias se registraron? Del total de empleados, por ejemplo, de una empresa, yo digo, bueno, hay 2 ausencias en uno de esos días, 4 ausencias en otro de esos días. En un día, en otro tercer día seleccionado, al azar, se registraron 2 ausencias. Como vos podés ver, la variable es cantidad de ausencias. Esa cantidad de ausencias es una variable, ya que estamos repasando, cuantitativa discreta, ¿sí? Fíjate que el valor 2 se repite. Digo, puede pasar que en varios días se haya registrado 2 ausencias, ¿sí? También el valor de ausencia puede ser 0. Eso significa que hay uno de los 10 días analizados, en este caso el día que se llamó número 5, que no faltó ninguno, ¿sí? Se registraron 0 ausencias. Y acá hay otro. En un día que se llamó número 9, se registraron también 0 ausencias. Es decir, estos son los datos, cada una de esas observaciones, ¿sí? De esos 10 datos sueltos que yo tengo, y yo los puedo ordenar. O sea, la cantidad de ausencias yo las puedo ordenar. Se ordenan de menor a mayor y esto no significa que la variable sea ordinal. La variable es cuantitativa discreta. A una variable cuantitativa yo la puedo ordenar siempre, ¿se entiende? O sea, la cuantitativa no digas que es ordinal porque está mal. Y ahí viene la confusión cuando empiezan a mezclar cualitativa con cuantitativa. Entonces, primera clasificación de una variable es cualitativa o quanti. Quali o quanti. Cuantitativa es cuando es numérica. Todas las numéricas se pueden ordenar, por eso la cuantitativa no la clasifico en ordinal o no ordinal. A la cuantitativa la clasifico en discreta o continua. Entonces, esta es cuantitativa discreta. Porque yo no puedo tener 2,2 ausencias. No pudo haber faltado 2,2 empleados un día, ¿se entiende? Bien. Ordenar los datos o tener un arreglo ordenado consiste en ordenar de menor a mayor o de mayor a menor
todos los valores. Y esto es simplemente ordenarlos. Digo, acá al 0 que apareció 2 veces, lo escribo 2 veces. Y al 1 que apareció 2 veces, también. Al 2 que apareció 4 veces, lo escribo 4 veces. Al 3 también y al 4 también. Es decir, acá yo tengo 10 observaciones por ahora. Bien. Como yo tengo 10 observaciones y yo te di el ejemplo que en un mes yo tengo 30 días, se seleccionó una muestra de días de tamaño 10, en estadística el tamaño de la muestra se lo llama con n minúscula, n igual a 10. Supongamos que yo quería analizar el mes, pero me es costoso o no se tienen registros o no puedo acceder al registro de los 30 días. Ese 30 es el tamaño de la población y en estadística se lo nombra con una n mayúscula, ¿sí? O sea, n minúscula es el tamaño de la muestra, n mayúscula es el tamaño de la población. Como ejemplo que yo te di, puede ser un año 365, por ejemplo, ¿sí? Y el n igual a 10, puedo seleccionar una muestra de 10 días. O puede ser un mes en donde el tamaño de la población es 30, ¿sí? Y el tamaño de la muestra, si seleccioné 10 días al azar, es 10. Bueno, acá observar el arreglo ordenado, sí que eran justamente estos numeritos ordenados, y que se obtiene a partir de la tabla. ¿Qué representa cada dato referido al problema del ejemplo 1? Esto es importantísimo. Representa las ausencias, o sea, esos valores son las modalidades o los valores que toma la variable de la ausencia. Bueno, son los días, no son. O sea, a ver, son la cantidad de empleados que faltaron en cada uno de esos días. Entonces acá te empiezan a confundir y te dan esta como para ver si es correcto o no. Bueno, esta no es correcta. ¿Sí? Yo ahí lo que estoy midiendo, la característica que estoy midiendo, en 10 días, los días son las observaciones, yo estoy midiendo la cantidad de ausencias, o sea, justamente la variable es la cantidad de ausencias, ¿sí? Bien. ¿Qué se define por frecuencia absoluta en estadística cuando se realiza un estudio? Te lo voy a decir en el ejemplo y después lo vamos a leer ahí formalmente, ¿sí? La frecuencia, en este caso del ejemplo, es cuántas veces se repite la cantidad de ausencias. Por ejemplo, 2 ausencias se repiten en 4 días. O sea, 4 es la frecuencia de 2 ausencias. 0 ausencias se repite 2 veces. O sea, 2, que es 2 veces, que la repetición de cada uno de los valores de la variable es lo que se llama frecuencia absoluta. Ahora sí lo leemos formalmente. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada dato observado. ¿Cómo se halla la frecuencia? Bueno, contando justamente cuántos ceros tengo, en este caso de ausencia, cuántos unos tengo, cuántos dos tengo, etc. Para así determinar el número de veces que cada dato se repite. Esto en estadística se lo llama tabular los datos, ¿sí? Es armar una tabulación. Bien, a ver. Fíjate que acá aparece, para el ejemplo, una tabla de distribución de frecuencias. Vamos a ver cada cosa. Viste que la cantidad de ausencias, que era la variable, que en este caso es la cantidad de ausencias, podían ir desde 0, que era que algunos de los días se registraron 0 ausentes, y eso pasaba, y esta es la frecuencia absoluta, una aclaración, la frecuencia absoluta es con F minúscula, porque después aparece la F mayúscula, que es otra cosa, ¿sí? F minúscula es la frecuencia absoluta. Vamos a cambiarlo acá. Después vas a ver que abajo está bien. Es decir, en 2 días de los 10 se registraron ningún ausente. En 2 días de los 10 se registró una ausencia. Acuérdate que había 2 unos, sí, como respuesta. En 4 días de los 10 se registraron 2 ausencias. Y así sucesivamente, en un día de los 10 se registraron 3 ausencias y en un día de los 10 se registraron 4 ausencias. La suma de las frecuencias absolutas, fíjate que si vos tenés 2 más 2 es 4, más 4, 8, 9 y una 10. Me da la cantidad de observaciones que yo tengo, o sea, me da el n, el tamaño de la muestra. Porque yo tengo 10 respuestas. Cada una de los días yo voy a tener un registro de ausencias, ¿sí?
en donde, bueno, acá se define X sub I como la cantidad de ausencias y F minúscula sub I como la cantidad de días que se repite la variable. Observa que la sumatoria de las frecuencias, que era lo que te decía, es igual al número total de observaciones. Y la variable en estudio no está expresada como un intervalo de ausencias. Es por eso que a este tipo de tablas de frecuencias se la denomina tabla de frecuencias para datos sin agrupar. Por ejemplo, en vez de esta tabla, si en vez de esta tabla a mí me apareciera, no sé, entre 0 y 1 días, y yo digo, bueno, lo acumulo esto, tengo 4, se registran 4 días que tienen entre 0 y 1 ausente. Pero si, por ejemplo, agrupo de 2 a 4 ausencias, y ahí digo de 2 a 4 ausencias, ¿cuántos días se registraron? Bueno, 2 ausencias se registraron 4 días, 3, 1, o sea, acá tendría 5 como frecuencia, la suma, y acá otro más 6. Quiere decir que de 2 ausencias a 4 ausencias, en 6 de los 10 días se registraron esa cantidad. Acá tengo una tabla, lo que se llama por intervalos. Y a esta tabla, en donde aparecen cada uno de los valores sueltos de la variable, que en este caso es cantidad de ausencias, se la llama tabla de distribución de frecuencias de datos sin agrupar. Y estos son datos agrupados. También la técnica con la que yo pueda trabajar y calcular distintas cosas va a depender de si yo tengo una tabla con datos agrupados o una tabla con datos sin agrupar. Entonces, como para cerrar, una tabla de distribución de frecuencias consiste en ordenar y tabular datos sueltos que yo tengo a partir de una muestra o a partir de un censo. En este caso fue cortita, ¿sí? La cantidad de observaciones eran 10, pero bueno, uno podría hacer lo mismo, y eso es lo que vamos a continuar la próxima, y ahí ya trabajando con cuentas y demás, con ese famoso Excel de 158 filas, ¿sí? Bien, ahí vuelvo acá. Bueno, decime si hay algo que quedó sin entender, María, o algo que quieras preguntar. No, se entendió, se entendió. Buenísimo. Bueno, después yo te voy a compartir la clase grabada y nos veríamos mañana, ¿sí? Dale, En el mismo link. Igual ya te lo mandé y cualquier cosa me preguntas por WhatsApp. ¿Ok? dale. Sí, perfecto. Bueno, dale, hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau. Chao.